Buenos días chicos, con quienes estén conectados. Bueno, como le había mencionado Martín, el por qué se va a trabajar con Zoom, no sé si ustedes vieron un mensaje, pero la plataforma de Blackboard, como está recibiendo gran cantidad de datos de las personas que ingresan a la plataforma para, de igual mantener sus clases virtuales, es muy grande. Entonces, Blackboard, para poder seguir manteniendo el servicio, lo que hizo fue reducir la cantidad de personas o de datos que se pueden enviar. Entonces, como me imagino que a nivel mundial la disposición va a ser igual, que el año se mantenga todo lo que sería el sistema educativo trabajando desde línea, no creo que Blackboard se habilite en un tiempo cercano. Entonces, todas las reuniones o todas las clases virtuales las estaríamos manteniendo por aquí, por Zoom desde ahora en adelante. Entonces, ya he entrado al tema y para no perder tanto tiempo, porque nos toca revisar una materia que es poquita, pero sí necesita de bastante razonamiento de su parte, inclusive como el propio tema lo dice. Entonces nos toca el día de hoy revisar la materia sobre el razonar y el argumentar. Estas dos palabras están muy ligadas o muy relacionadas porque básicamente lo que sustenta a un razonamiento es los argumentos. Y mientras mejores sean nuestros argumentos o más pulidos sean nuestros argumentos, más profundo de igual forma va a ser nuestro razonamiento o va a ser menos probable que nuestro razonamiento sea erróneo. Entonces nosotros únicamente razonamos las cosas que podemos argumentar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para poder comprender un tema necesito saber todos los aspectos inferiores a ello. Digamos, yo quiero mencionar o yo quiero describir el fenómeno de lo que es la lluvia. Si yo no comprendo cómo el agua se evapora, qué es una nube, qué es el estado sólido, gaseoso y líquido del agua, yo muy difícilmente podré comprender todo lo que ocurre con el fenómeno de la lluvia. Si a un niño de unos 4 o 5 años se le pregunta qué es la lluvia, él únicamente lo que va a entender es lo que le han dicho sus papás o sus profesores, que es agua que está cayendo del cielo. Pero de ahí él no entiende por qué se produce, cómo se produce, o si hay formas de evitarlo, si hay formas de provocarlo. Entonces, nosotros únicamente razonamos lo que comprendemos. Si yo no comprendo algo, yo simplemente lo memoricé o se puede hablar que yo no razono ese tema, como muchas veces nos ocurre en matemáticas, algo que muchas personas se olvidan y que fue un vía crucis para ellas aprender fue la raíz cuadrada. Sacar la raíz cuadrada de números que no son cuadrados perfectos o cubos perfectos, todos esos nosotros aprendimos. Pero si les pregunto a ustedes, a pesar de que recibieron esa información, ustedes ya se deben haber olvidado. Señor Schwank, ¿usted se acuerda o sabe el proceso que es para poder encontrar la raíz cuadrada de cualquier número? Yang. No. Ya, pero digamos, eso es algo que todos en cierto momento aprendieron, pero como no lo razonamos o como no identificamos todos los procesos que debemos seguir, nosotros nos hemos olvidado de eso. Algo que no ocurre con la suma, con la resta, con la multiplicación, que nosotros comprendimos muy bien esos conceptos y entonces indistintamente de si lo ocupamos o no en nuestra vida diaria, nosotros sabemos cómo funciona eso y no hay ningún problema en explicarlo. Si a un niño usted le pide ayuda de cómo se suma, cómo se resta, usted puede explicar ese fenómeno. Entonces, en medida de esto, ningún pensamiento puede ser entendido de una forma individual. Todo lo que nosotros pensamos siempre busca una forma de expresarse. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros mediante nuestra habla o mediante la comunicación vamos expresando nuestros razonamientos. Profe, yo no estoy de acuerdo con esto, con que haya clases a través de forma virtual, o a mí no me gusta venir al colegio a las 7 de la mañana, debería iniciar más tarde, profe, no nos dé clases, esto está muy aburrido. Todos estos son razonamientos y siempre buscan una forma de expresión. El uno es el lenguaje. Otro puede ser a lo que yo dibujo. Mientras yo voy dibujando, mi dibujo puede ser de una crítica social, puede ser de algo que a mí me guste. Eso es una forma de expresar. Un pensamiento siempre se va a buscar expresarse. En cuanto al razonamiento, para nosotros poder decir que razonamos un tema, debemos pasar por 5 fases del conocimiento. El primero es comprender el fenómeno. ¿Qué está ocurriendo? Digamos, ¿cómo funciona un teléfono? Una vez que yo comprendo que un teléfono es un aparato electrónico que tiene microcomponentes, que tiene una antena que le permite recibir una señal, que esta señal es enviada a un satélite desde otro teléfono y entiendo cómo se producen las llamadas, entonces yo paso a comprender los hechos y las relaciones con el fenómeno. Es decir, como un teléfono tiene un receptor de señal digital o de señal análoga y hay un satélite que envía información, entonces si suena mi teléfono, como está sonando en este momento, es porque alguien debe estar mandando información a mi teléfono para que se encienda o para que se active una llamada. Entonces, como yo comprendo qué es un receptor de señal, yo puedo trasladarlo eso a un fenómeno en específico durante mi vida. Y voy relacionándole con otras cosas. Digamos, es que como a mi papá le llamaron el día de ayer, entonces puede que sea de la escuela o pueda que nos estén llamando a todos los de la familia. O de igual forma, como funcionaban los teléfonos antiguos que funcionaban mediante cable, ahora lo único que se hizo fue esa misma información que se enviaba a través de un cable de datos, ahora se envía a través de una señal digital o a través de una señal de onda. En el proceso 4 voy estableciendo causas y efectos. Es, digamos, si no me están llamando, significa que no se activa el chip o que no hay datos que enviar. O si mi teléfono suena, se puede deber a dos cosas, a que no me estén llamando o a que el receptor de señal se dañó. Entonces ahí yo voy viendo cuáles son las causas y cuáles son las posibles consecuencias o los posibles resultados para esa acción o para ese evento. Y en el quinto volvemos al primer paso prácticamente, que es aprender o de tener un nuevo conocimiento e irlo enlazando con toda nuestra vida. Entonces, si nosotros llegamos al nivel 4, como sí pasa con la suma, que lo llegamos a comprender de forma muy profunda, nosotros podemos decir que razonamos algo. Pero si en cambio Si en cambio nosotros únicamente nos quedamos en la comprensión de un fenómeno, es decir, en poder definir qué es un teléfono, en poder definir qué es un chip, nosotros realmente no razonamos cómo funciona. Y eso es lo que nos pasa con lo que les había mencionado de la raíz cuadrada. Nosotros entendimos que la raíz cuadrada es la operación contraria a la potenciación, que debo multiplicar a un número por sí mismo y tengo un cuadrado, nosotros comprendimos que se deriva de la suma, de la multiplicación y de la división, pero nosotros nos llegamos al proceso 3 y 4 y es ahí cuando ya se nos presentan esas dificultades. Y como estudiantes, lo que muchas veces se hace es que nos quedamos simplemente en el nivel 1, porque es mucho más fácil memorizar conocimientos. Digamos, estamos en exámenes, ustedes tienen 2, 3 exámenes por día. Entonces, en vez de comprender, porque es obviamente un proceso largo hasta llegar al punto 4, lo único que hacemos es me memorizo todo y ya después de 2, 3 días ya me olvidé de igual forma de todo. Entonces, el razonar es comprender cómo se relacionan los sucesos y los eventos.
Para el razonamiento no existe una única forma. Nosotros pensamos o razonamos de distintas formas. Los más básicos es el inductivo y el deductivo. En el inductivo nosotros vamos desde una situación general hacia un evento, perdón, vamos desde una situación específica hacia un evento general. Digamos, mi pareja me engañó. Entonces, esa es una situación muy personal. Yo digo, entonces, como ella me engañó, significa que todas las mujeres engañen. Yo establezco esa relación de algo específico a algo general. El deductivo es lo contrario. De algo general, yo llego a un conocimiento muy específico. Digamos, eh, yo ya sé que la aspirina cura el dolor de cabeza. Entonces, si yo me tomo una aspirina, significa que me va a curar a mí el dolor de cabeza que tengo. ¿Cuál sería otro ejemplo de un pensamiento inductivo, señor Torres? De algo muy específico a algo general o algo más grande. Mm, ¿Te escucho, Tito? Martín, misma pregunta. ¿Cuál sería otro ejemplo de un pensamiento inductivo, de un razonamiento inductivo? no sé, puede ser que si es que me lanzo de un acantilado, todos mueren. A ver, si es que me lanzo, se sabe que si es que una persona se lanza de un acantilado, va a morir. Entonces, si es que yo hago lo mismo, me va a pasar lo mismo. Algo Eh, así. Ya, a ver, una cosa, chicos, porfa, denme enviando el link de invitación a Micaela que me está pidiendo y no encuentro yo ahorita el mío que envié. Porfa, alguien que me ayude compartiendo en el grupo de nuevo el enlace para Zoom. Ya. Mm, a ver, en tu ejemplo, Martín, sí, si es que llegara a entender bien, sí. Sería si es que yo me lanzo, si es que yo me lanzo desde un acantilado, me muero. Entonces, si todas las personas se lanzaran desde un acantilado, estas serían, creo que fue más o menos el razonamiento. Sí, yo establezco desde la experiencia, desde algo que me haya pasado a mí, el, algo general para todos. Digamos, si yo me corto con un papel, entonces significa que el papel corta o que a cualquier persona le puede cortar el papel. De algo, de una experiencia personal, yo hago algo general, una regla o un principio. Daniela, ¿cuál sería en cambio un ejemplo de un pensamiento deductivo? De algo general llegar a algo muy específico. Y si el jabón hace espuma, todos los jabones van a hacerlo. ¿Qué? Que si el jabón hace espuma, todos los jabones van a hacerlo. Ya, ahí no, porque ahí tengo dos generalidades de igualmente. El, 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 el principio sería eso. Todos los jabones hacen espuma, entonces como esto, digamos que tengo en mi mano, está haciendo espuma, entonces esto es un jabón. Ese sería el pensamiento deductivo. De igual forma, todos los mamíferos tienen huesos. Como este animal tiene huesos, entonces este debe ser un animal mamífero. Ahí se está estableciendo un principio general y estoy hablando de algo muy específico. Yo no hablo de todos los jabones o de los jabones en general, sino yo hablo ya de forma muy específica en decir esta cosa que todavía no sé qué es, que por deducción menciono que debe ser un jabón, porque comparte sus características generales. Y aquí vemos un ejemplo del deductivo. Los perros ladran, eso es una generalidad. Todos sabemos que los perros ladran. Entonces yo le conozco al Firulais. No sé si es que el Firulais era perro, gato o cualquier otra cosa. Entonces yo digo, el Firulais es un perro.
Entonces, como él es un perro, Firulais, por ende, debe ladrar. Voy de algo muy general, que todos los perros ladran, le traslado a algo muy específico, en este caso, un animal que yo conozco, que sé que es un perro, y yo sé que entonces, como ellos comparten la misma característica de ser perro, por ende, él tendrá que ladrar. El razonamiento inductivo, lo que les había mencionado, es lo contrario. De algo muy específico, llego a experiencias generales. Mi primera situación específica fue que María comió un chocolate y por eso le duele el estómago. Otra experiencia sería, Sandra comió del chocolate o el mismo chocolate y le duele el estómago. Entonces, ¿cuál es la generalidad que yo establezco? Si comes cualquier tipo de chocolate, lo que va a hacer es que te duela el estómago. De algo muy específico, le pasé a algo general, que en este caso es el comer chocolate hace que te duela el estómago. Los argumentos son las razones por las cuales nosotros afirmamos o negamos algo. Digamos, yo tengo el razonamiento que Xiaomi es la mejor marca calidad-precio. Entonces, ¿por qué yo tengo esos argumentos? ¿O por qué yo llegué a esa idea, a ese razonamiento? Entonces, ahí yo voy mencionando mis argumentos. Mi primer argumento es, obviamente, los precios bajos que tienen. Mi segundo argumento es que, si bien es cierto que sus teléfonos no son topes de gama, están muy, muy a la par de teléfonos de Samsung, de Apple, que cuestan prácticamente el doble o el triple en algunos casos. El hecho de que son teléfonos reciclables, por así decirlo, que si es que se me daña un teléfono puedo conseguir otro con facilidad y no va a ser una transición tan grande como es que se pierda un teléfono de Samsung que prácticamente toca configurarlo de nuevo. Xiaomi y prácticamente todas las marcas chinas que están copiando Apple han estado intentando instalar un ecosistema para que cuando usted se cambie de teléfono, sea por la razón que sea, usted únicamente lo que haga sea descargarse de su nube sus datos y ya se mantengan todas las configuraciones. Y puedo hablar que de igual forma que tienen estilos muy vanguardistas, que me gustan mucho, que tienen cámaras muy potentes y todo eso. Esas son ya mis argumentaciones de por qué yo llegué a esa idea. O de igual forma, yo puedo mencionar que X marca de teléfono es la peor. Ahí yo voy dando argumentos en contra de esta marca sería. Todos los argumentos deben tener 4 características básicas. Coherencia, es decir, que el uno no se contradiga con el otro. Si yo digo que los teléfonos deben ser en su gran mayoría, una de las principales características para comprar un teléfono es el precio. Yo no puedo decir, es que Samsung es mala porque es demasiado caro. Y luego yo tener unos audífonos que valgan unos $200, cuando hay audífonos que hacen lo mismo por $10, $20. Entonces, yo debo mantener coherencia en mis argumentos, deben tener una estructura y una organización, es decir, parto desde lo grande hacia lo pequeño o al revés, desde lo pequeño hacia lo grande. Debe haber esa estructura y organización y deben ser consistentes o deben no poder ser falseables. Digamos, yo no puedo decir Samsung es la mejor marca de teléfonos simplemente porque me parece linda. Ese argumento no tiene consistencia porque los estándares de belleza son muy indistintos de persona a persona. Un argumento consistente sería el hecho de cuál tiene mejor procesador, cuál tiene más memoria RAM o cuál tiene menos lag al momento de abrir una aplicación o al momento de generar multitareas. Entonces, a medida que yo voy desarrollando de mis ideas a niveles más profundos, se van haciendo más consistentes. Entonces, el razonamiento es la comprensión de los argumentos lógicos y sus conclusiones o las consecuencias de lo que puede ocurrir con esto. Por lo tanto, el razonamiento y argumentación en lógica son parte de la capacidad humana para poder leer y entender la realidad. Si es que yo encuentro, digamos, llego a mi cuarto y encuentro todo desalineado, los cajones abiertos,
cada uno va a establecer mecanismos de, de lógica para poder deducir qué pasó. Digamos, si yo tengo niños pequeños en casa, que bien pueden ser mis hijos, bien pueden ser mis hermanos, yo digo, lo más lógico sería pensar que fueron estos niños pequeños quienes estuvieron jugando y desbarataron prácticamente mi habitación. Si yo no tengo nadie más con quien vivo, yo vivo únicamente solo, lo más lógico o el razonamiento más plausible es que yo fui asaltado y que por obvias razones los ladrones estuvieron rebuscando en todo lo que yo tenía para hacer esto. Entonces, dependiendo de la situación o dependiendo de la realidad que tengo que interpretar, va a depender mis argumentos. Hasta ahí, señor Chazo, ¿cuáles han sido las formas de razonamiento? La inductiva y la deductiva. ¿De qué se trataba la inductiva? Era de llevarlo a algo muy general a algo específico. ¿Y la deductiva? Lo contrario, ¿Qué sería qué? de algo muy específico, algo general. Ya, muy bien. Por eso usted cuando está en trabajos o en clase le dicen eso, deduzca qué es lo lógico, establezca la conclusión. Deducir es eso, ir de lo general a algo muy, muy específico. El razonamiento que más se ocupa es en ciencia, porque el razonamiento inductivo, en cambio, es muy propenso al error, como yo les había puesto el ejemplo. Simplemente porque algo me pase a mí, no significa que vaya a ser una ley para todos. No significa, digamos, como una persona me engañó, no significa que todas las personas engañen. O no significa que porque una pastilla o un medicamento funcionó conmigo, si vaya a significar que para todos vaya a ser bien, que eso es lo que mencionaban sobre por qué se demora tanto al descubrir una cura o un tratamiento sobre el COVID-19, porque hay medicamentos que tienen contraindicaciones. Hay medicamentos que son recetados únicamente para personas blancas y hay medicamentos que son recetados para personas afrodescendientes y no tiene nada que ver con criterios de exclusión o de racismo, sino porque a nivel biológico somos muy distintos. Las personas afrodescendientes son más propensas a tener un corazón grande, por lo cual ellos pueden desarrollar, me parece que se llama una, bueno, básicamente es que su corazón puede empezar a bombear más sangre y empieza como que a palpitar fuera de ritmo. Entonces, para ellos es un peligro ciertos tipos de medicinas y se les recomienda otras. Entonces, En serio. el razonamiento más utilizado es el deductivo, pero no significa que el inductivo no se ocupe. Sí se ocupa, pero es mucho más probable llegar al error con ese. Todo esto lo que estamos viendo corresponde a la lógica, que habíamos visto esto en clases. La lógica dentro de la filosofía, que es Angie. ¿Dar razones? No, no, no. Escúchame la pregunta. ¿La lógica era una rama, era una división o qué hacía dentro de la filosofía? Les había dado con 8 de estos. ¿Es una división? ¿Es una ciencia? ¿Qué es la lógica? Es una ciencia. Ya no, Es la madre. No. no. Son áreas La- de la filosofía, son las, áreas de la filosofía. ya eso sí está más cercano. La lógica como tal no es una ciencia, porque no produce conocimiento independiente, pero sí es una disciplina. Por eso yo les había dado este tema dentro de las disciplinas de la filosofía, que son 8. La lógica es una rama, como bien mencionaron, o es una característica que toda ciencia debe tener. Toda ciencia parte de la lógica. Esto, digamos, del evento A causó el evento B. Entonces yo con C puedo solucionar todo el problema que pasó.
Si a mí me duele la barriga y tomo agua de manzanilla, entonces significa que el agua de manzanilla cura el dolor de barriga. Esa lógica o esa estructura de pensamiento es lo que toda ciencia tiene. Toda ciencia va desde ese pensamiento. Entonces, para Aristóteles, la lógica es la ciencia de la ciencia. Pero le repito, en la actualidad ya no se le considera una ciencia porque no produce conocimiento independiente. Toda ciencia produce conocimiento. La lógica simplemente es una herramienta que nos permite a todo el resto de ciencias generar conocimiento. Y para él, la lógica tiene como principal objetivo, a través de las formas de comunicación, el desarrollo del ser humano y del logos, que es el conocimiento. Nosotros tenemos dos tipos de lógica. Una es la lógica informal, en la cual nosotros todos participamos, que es la del día a día. Digamos, siempre nosotros cuando estamos con alguien iniciamos con el saludo, preguntando cómo estáis. Si tenemos que hacer algo en específico, ya lo hacemos. Digamos, usted está hablando con un profesor, primero saluda, se presenta y ahí si usted le pregunta, profe, ¿cómo hago este deber? O profe, ¿me podría decir mis notas? No es que usted primero se despide, luego pide sus notas y luego se presenta. Sino, usted siempre sigue una lógica. De igual forma, cuando usted está con sus amigos, usted ya sabe que la lógica en cuanto a la conversación es mucho más informal. Usted no va a llegar con buenas tardes, queridos compañeros, ¿cómo se encuentran? Si no llegan sus lindos compañeros, ¿qué más, mija? ¿Qué has hecho, ve? Entonces, usted ya sabe cuál es esa lógica. De igual forma, en cuanto a cómo se dirige a sus mayores en general, usted ya sabe que con ciertas personas, digamos, usted puede ser un poco más libre en cómo se presenta, en cambio con otros sí tiene que ser mucho más estricto. Dentro de la lógica formal, en cambio, que es la que nos toca analizar dentro de filosofía, nosotros tenemos el término silogismo, que es más o menos una proposición o el conjunto de proposiciones que se relacionan a través de las premisas. Todas estas relaciones o proposiciones pueden ser verdaderos o falsos. De lo que se encarga la lógica es de establecer si el razonamiento es válido, indistintamente de si es verdad o no. Un ejemplo de esto, digamos, hay una historia sobre esto. Dos gallinas están conversando sobre el gallinero. El agricultor, no, sería el avicultor, que les mantenía de la noche a la mañana, les empezó a dar bastante alimento. Y las gallinas discutían sobre esto. La primera gallina decía que desconfía mucho del avicultor porque de la noche a la mañana les empezó a tratar bien. Entonces significa que algo oculta. En cambio, la segunda gallina dice, no, no puede pasar nada malo porque si él nos da alimento, significa que nos está cuidando. ¿Cuál de las dos estuvo en la razón al final del día? ¿La gallina 1 o la gallina 2? La dos, ¿Por qué, Martín? que le estaban engordando para sacrificarla. Natale. Ya, entonces para ti la gallina desconfiada es la que tuvo razón. Sí, Probablemente. Y ya, en este caso, no. Obviamente a las gallinas les estaban engordando para matarles, pero el razonamiento lógico es el que tuvo la gallina quien confiaba en el avicultor. O trasladado a otro ejemplo, ¿usted tiene algún motivo para desconfiar de sus padres de que le vayan a hacer algo? No. Si toda su vida no. se han portado bien con usted, entonces lo lógico es pensar que a usted siempre le van a tratar bien y nunca le van a hacer nada malo. En este caso, y en el de las gallinas, obviamente la verdad es que las gallinas únicamente fueron engordadas, pero lo lógico era pensar que no les iba a pasar nada malo. Entonces, una cosa es que un argumento sea válido, es decir, que nuestra forma de pensar esté bien resuelta o esté bien llegada a una conclusión, y el otro es que sea verdad o no. Dentro del mismo ejemplo que les había mencionado anteriormente, si encuentro mi cuarto desordenado, ¿será lógico que yo piense en fantasmas? Señor Meneses. Micaela, misma pregunta. ¿Será lógico que yo piense que
fueron fantasmas si encuentro desordenada una habitación? No, ¿Por qué no? porque la mayor parte de personas grandes o mayores, como se les diga, ya no piensan en eso, o sea, como que para ellos ya es un juego a los fantasmas, entonces no se les va a venir eso primero a la mente. Ya, a ver, entonces, según tus razones, esa razón o esa idea no es válida simplemente porque yo no creo, no porque no sea verdad. Profe, Ajá. Ya, a ver, dime. o sea, no sería verdad porque por el pensamiento de cada persona. Ya, no. Por eso, chicos, vayan fijándose mucho en los términos que ocupan. Una cosa es que yo les pregunte si es verdad o no, y otra cosa es que si les pregunte si es válido o no. Lo que yo les estoy preguntando es si es válido esa forma de pensamiento. Y en este caso, no sería válida. ¿Por qué? Porque hasta ahora, desde que el humano ha tenido uso de razón, se ha creído en fantasmas. Y hasta ahora no hay una sola evidencia que indique su existencia. Entonces, no es lógico pensar que hayan sido fantasmas. Digamos, o para que se les quede un poco más claro, si yo encuentro mi computadora, le dejé apagada, la encuentro encendida, ¿sería lógico pensar que una persona que vive en Japón la encendió? No, en este caso no sería lógico porque ¿cómo va a llegar una persona de Japón a mi casa específicamente a prender la computadora? No tiene nada de coherencia. ¿Que pueda ser verdad? Sí, se puede, digamos, llegar a dar el caso, pero no es lógico pensar en eso. De igual forma, si yo voy en la mañana, prendo el auto, lo más lógico es que, digamos, si es que no enciende el auto, es que yo diga que se debe a problemas del motor. Yo no voy a decir, es que me deben haber robado el encendedor y por eso no hay el switch y por eso no enciende. Entonces, una cosa es que nuestro pensamiento sea válido y otra cosa es que esa conclusión sea verdad. Y chicos, eso sería todo. De tarea, ustedes tienen subida un taller ya a plataforma, ya les activo su visibilidad y me hacen el resumen de la clase. Eso sería todo. De deberes me tienen que hacer el resumen de la clase. Usted puede hacer tipo párrafo, puede ser organizador gráfico y el taller que está subido en la plataforma. ¿Alguna pregunta? Ya tiene No. promedio. Ahí sí ya tienen que ver por plataforma, chicos. Pero a nivel general, la mayoría está bien. Allá. Ya. Listo, chicos. Entonces sería todo. Pasen bien.